Bien, jóvenes estudiantes, señoritas, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta hermosa clase de Historia Universal con ustedes, un nuevo tema el día de hoy, pues con las clases virtuales continuando. El día de hoy vamos a tratar lo que es el tema de la civilización griega o cultura griega, las primeras civilizaciones griegas. ¿Cómo surgió la cultura griega? Nos hacemos una pregunta, ¿ya? ¿Dónde surgió? Bien, veamos entonces la cultura griega. Aquí tenemos el mapita de la cultura griega para ubicarnos mejor, ¿ya, muchachos? Grecia, dice, se ubica en el sudeste del continente europeo. Entonces Grecia es un país europeo a las civilizaciones anteriores que eran países asiáticos, africanos, ¿no? Pues en la llamada península de los Balcanes. Acá tenemos en el mapa la península de los Balcanes. Muy bien. Los límites. Antiguamente Grecia limitaba por el norte con Iliria y Macedonia. Acá tenemos a Macedonia por el norte, por el sur está el mar Mediterráneo, por el este el mar Egeo y por el oeste el mar Jónico, ¿ya? Pues la civilización griega abarcó zonas de la cultura griega, ¿no? Tenemos a Grecia continental, pues que comprende las regiones como al sur de la península balcánica, Grecia peninsular, pues que comprende el Ática y el Peloponeso. Acá tenemos el Peloponeso. Y Grecia insular comprende pues las islas del mar Egeo Jónico, ¿ya? Mar Egeo y Jónico. Muy bien. La evolución histórica de la cultura griega, ¿ya? Tenemos pues la civilización egea. Muchos griegos fueron pescadores, navegantes, ¿ya? Y comerciantes debido a su cercanía al mar, como viste en el mapa, ¿no? La comunicación entre los pueblos fue difícil, ya que la zona continental está dividida por cadenas de montañas y ríos cortos difíciles de navegar. Muy bien, tenemos pues muchachos acá el periodo cretense o minoico. ¿En qué consiste este periódico, profe? Pues consiste que alrededor de los años 2500 a.C. en Mesopotamia o Egipto se desarrollaban poderosos estados, ¿ya? Al mismo tiempo, pues en la isla de Creta, acá tenemos las islas de Creta en el mapa, se iniciaba la civilización cretense o minoica, ¿ya? ¿De acuerdo? Denominada así en honor del legendario rey Minos, ¿ya? El rey Minos era un legendario mitológico que forjó pues la grandeza de Creta. ¿Ah? Su poderío pues se basaba en la actividad comercial, como acá eran comerciantes pues y eran pescadores grandes navegantes. Pues su flota marítima sostenía un intenso intercambio con ciudades del Asia Menor y con Egipto, ¿no? Su capital fue Knossos, ¿ya? Son ciudades del periodo de la civilización minoica. Knossos fue un palacio, pues el más grande de Creta, fue descubierto por el arqueólogo Sir Arthur Evans, quien creyó que era la residencia del mítico rey Minos, ¿no? Que contaba con más de 1000 habitaciones, muchachos, distribuidas en 3 pisos, ¿de acuerdo? Y estaba decorado pues con hermosos frescos de las habitaciones de la nobleza, además tenía talleres y almacenes. Podemos ver en la imagen. Luego damos pase o el periodo cretense minoico, pues llega a su fin con la invasión de los aqueos, ¿ya? Los aqueos invaden este
periodo cretense en las islas de Creta, y dan pase a lo que es el periodo micénico o creto-micénica. Pues al comienzo del ciclo o del segundo milenio antes de Cristo, en la misma época que florecía la civilización cretense, pues llegaron a Grecia continental los aqueos, ¿no?, procedentes de Europa central. Ellos impusieron por la fuerza a los pueblos que habitaban en Grecia, pues trajeron varias innovaciones como el uso de armas de bronce o la doma de caballo. Pues en las escrituras de los minoicos se adoptaron a su dialecto y necesidades, ¿no?, llamaban la escritura lineal B. Esta escritura ha sido traducida. Esta información pues tenemos que en el pasado griego proviene de fuentes materiales y escritas, ¿no?, provenientes pues de las excavaciones arqueológicas. Muy bien, tenemos las ciudades amuralladas, como vemos en la imagen, son centros culturales a los centros de Tirinto, Troya. Y esta civilización micénica va a llegar a su fin con la invasión de los dorios, jonios y eolios. Desaparecen los aqueos tras la invasión de otros pueblos, ¿no?, como los dorios, los jonios y los eolios. Luego viene lo que es la época oscura. ¿En qué consiste esta época oscura? Es un periodo de estancamiento cultural. ¿Por qué, profe, es un periodo de estancamiento cultural? Porque alrededor del año 1200 a.C. se produjo la destrucción de los palacios y fortificaciones micénicos, en gran parte pues debido a las invasiones dorias. Muy bien, esta invasión o la época oscura pues viene la formación de las polis. ¿Qué es polis? Son pues ciudades-estado. La Acrópolis pues es la parte elevada de la ciudad donde se sitúan los templos. Vemos en la imagen la parte más elevada donde se sitúan los templos. Luego tenemos a las ciudades. Las ciudades, vemos en la imagen, en el centro, y el territorio dependiente que estaba alrededor libre, un territorio libre. La polis pues eran ciudades-estados independientes, cada uno cuenta con su propio gobierno, de sus propias leyes y su propio ejército. Acotando a esto, la Edad Oscura pues fue una época de gran inestabilidad en Grecia. Por eso los griegos se agruparon y formaron poblados, ¿no?, como acabamos de decir, ¿no? Por lo general pues se establecieron en los altos de las colinas, a partir del siglo 8 a.C. Muy bien, luego tenemos lo que luego tenemos el periodo de la colonización o el periodo de la expansión griega, donde se expandieron los griegos. Los griegos pues sobresalieron las polis, los estados independientes. Las polis griegas pues se desarrollaron mucho, ¿no? Ellos iban creciendo en sus habitantes, ¿no? La población creció, surgió el peligro de hambre por falta de buenas cosechas, ¿no?, y tenían que emigrar, pues aumento de la producción del vino y el aceite, necesidad de exportar los excedentes, ¿no? Tenían que exportar pues el vino y el aceite, y la cual pues llega al desarrollo de la navegación, facilidad para el comercio. Tenemos actividades artesanales propias de la ciudad, cerámicas, objetos de metal, ¿no?, que ellos en necesidad de materias primas y nuevos mercados iban en busca de ello. Los colonos pues en busca de nuevos mercados y metales, y a todo ello llegaron pues los colonos en busca de tierra para cultivar, ¿no? Es por ello que es la expansión griega.
Luego, muchachos, vamos a dar pase a lo que es el periodo clásico, ¿ya? O la Grecia clásica. Este periodo clásico comenzó en Grecia hacia el año 4900 antes de Cristo. Se prolongó hasta el año 3323 a.C. En esa época, pues los principales polis griegas alcanzaron su apogeo en el arte, el pensamiento y la economía. Acá vamos a tener que se dividen, se consolidan las polis o ciudades-estados, sobresalen pues Esparta, Atenas, Corinto, Tebas, Argos. Pero las dos ciudades que sobresalieron fue Esparta y Atenas. Esparta surgió en el siglo X a.C., cuando invasores de origen dorio se establecieron en el sur de la península del Peloponeso. Estos grupos, pues muchachos, debieron crear una sociedad militarista, ¿no?, debido a su inferioridad numérica, y evitar así que los pueblos sometidos se rebelaran. ¿Ya? Era un estado militarista, gobernada por la oligarquía, la sociedad militarizada. Y Atenas pues estuvo gobernada en un comienzo por un rey, ¿ya? Luego se instauró un gobierno oligárquico a cargo de grandes propietarios de tierras o aristocracia. Entre ellos pues se elegía a los arcontes, ¿no?, magistrados que se repartían los poderes políticos, judicial y religioso. A sus inicios estuvo gobernada por, como dijimos, por un rey. Más tarde el gobierno se convirtió en una aristocracia. ¿Qué quiere decir esto? Gobierno de los mejores, ¿no? Gobierno pues de los grandes propietarios de tierra. El resto de la población, o demos, pueblo, como podemos llamarlo, no participaba del gobierno, y poco a poco fueron reclamando más derechos, produciéndose extensiones sociales, ya iban a una democracia. Luego tenemos a las guerras púnicas, ¿ya? Las guerras púnicas, o mejor dicho, las guerras médicas, en el año 1490 a.C., a principios de este ciclo, el imperio persa y las principales ciudades-estados, llamadas polis también, griegas, se enfrentaron en las guerras médicas, ¿no? Este conflicto se originó por la expansión de los persas, ¿ya?, sobre las ricas ciudades griegas en las regiones de Tracia, Macedonia y las costas del Asia Menor. En esta última región, pues las ciudades griegas se sublevaron con el apoyo de Atenas y otras polis, otras ciudades-estados. Pero el rey persa, Darío I, sofocó la rebelión y en represalia decidió invadir Grecia. La primera guerra médica comenzó en el año 490 con el desembarco de las tropas persas en la península de Ática. Los griegos, con el liderazgo ateniense, derrotaron a los persas en la batalla de Maratón, ¿ya? A pesar de su inferioridad numérica, pues la táctica militar y el deseo de supervivencia fueron los factores que determinaron su victoria, ¿no?, que fue entre el enfrentamiento entre las polis griegas, ciudades-estados griegas, capitaneadas por Atenas y Esparta, contra el imperio persa. Eso fue lo que es las guerras médicas. Luego vamos a ver acá lo que es la arquitectura, la arte y la literatura, y la arquitectura de lo que es la cultura griega, ¿no? La arquitectura o pintura y escultura reflejaron pues el concepto de los griegos. Tenían ante sí mismo el arte cumplió pues varios propósitos. Era usado por glorificar el ser humano y demostrar el orgullo por la polis, ¿no? En el campo de la arquitectura, la construcción más característica fue el templo, hecho en mármol blanco y pintado con colores brillantes. Presentaban pues techos planos y tejados de agua. Muy bien, acá tenemos el templo compuesto, pues dedicado a tres dioses: Poseidón, Cecrops y Atenea, ¿no? Su disposición de esta planta rectangular
con un pórtico de orden jónico hexástilo. Destaca pues el pórtico de las cariátides, ¿no? ¿Qué significa cariátides? Pues son esos las columnas que vemos para que sostengan este templo, ¿no? Su constructor pues, fue Menesicles, ¿ya? Luego este templo se llamaba Erecteion. Luego tenemos un templo Partenón, ¿ya? Es el templo Partenón. El templo Partenón es un templo pues a diferencia de los otros templos, los griegos estaban construidos para acoger no a los fieles sino a Dios, servirle de morada. Partenón es un templo griego, ¿ya? Tenemos el modelo de cada templo, ¿no? De orden dórico, orden jónico y orden corintio. Muy bien, jóvenes, esto ha sido con respecto al tema del día de hoy. Espero lo hayan entendido y comprendido, y nos vemos en la siguiente semana. Conmigo será hasta esta oportunidad y buenos días. No olviden resolver la tarea de su texto y la evaluación.